13:07 en Buenos Aires, y como anticipamos, vamos a hablar con una persona al cual estimamos mucho. Estamos muy contentos con su nuevo cargo a partir de la semana que viene. Ayer se anunció, yo digo, bueno, seguramente no nos va a atender, tendrá sus compromisos, y nos dijo, no, voy a hablar con Sala de Situación, pero debe estar muy ocupado, vas a tener un cargo importante, no, voy a hablar con ustedes. Así que con mucho orgullo y felicitándolo nuevamente por su nuevo cargo, le vamos a dar la bienvenida al ex fiscal de La Plata, Marcelo Romero, quien durante este último semestre estuvo todos los meses con nosotros. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Guille, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente al aire con ustedes. Bueno, un placer, como siempre. La verdad, gracias por acompañarnos este segundo semestre del año, cuando no es que renunciaste, sino que eras como fiscal, te jubilaste, estuviste con nosotros este semestre. La verdad que fue un placer tenerte en este año de Sala de Situación. Y bueno, y ayer nos enteramos que vas a ocupar un cargo muy importante, vas a ser subsecretario del Ministerio de Seguridad de Nación, cargo que va a presidir Patricia Bullrich. Contanos un poquito. Sí, bueno, este fue un año, como bien estabas relatando, realmente para mí también fue un placer compartir y espero que podamos seguir haciéndolo en este espacio tan importante. Te decía que fue un espacio de un año de muchas definiciones, ¿no? Dejé el Poder Judicial después de 35 años, 25 de ellos como fiscal, y no tuve tiempo casi de asumir esa nueva realidad porque a las pocas horas de ser aceptada la renuncia por el gobernador, me llamó Patricia Bullrich para integrar su espacio político. Luego vino una precandidatura a senador provincial. Bueno, todos sabemos que en las internas que perdimos con el intendente Garro, así que quedé después en tercer lugar en la lista definitiva, y todo el mundo sabe también que quedamos terceros en las elecciones, así que la voz del pueblo, que es soberana, dio su veredicto, ¿no? Fue una experiencia muy intensa para mí, cambiar lo que es la burbuja judicial por la vida política, ¿no? Hasta la forma de hablar, el discurso, el contacto con el público, con la gente, con el votante es diferente. Pero nunca imaginé que con el presidente Milei iba a haber una designación en los ministerios tal vez más importantes, excluyendo el del Interior, pero el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, en manos de importantes referentes nuestros, del PRO, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Y sí, uno siempre tenía la esperanza de ser convocado, ¿no? Por Patricia, y sobre todo en el área de seguridad, que es lo que uno más o menos conoce y ha trabajado en todo este tiempo. Fui convocado finalmente y bueno, se me ha ofrecido, como bien decías en la introducción, un cargo de subsecretario. Hay varias subsecretarías, todavía están en estudio cuál sería de ellas. Por supuesto acepté inmediatamente, me sentí muy honrado ya por segunda vez en 6 meses, ¿no? Primero con la postulación para senador y ahora en este nuevo ofrecimiento. Así que ahí estamos, en esa vorágine. Realmente te decía, un año más que intenso. Y el tema de seguridad, bueno, no es ninguna novedad, que es uno de los problemas más grandes que aquejan a los argentinos, tal vez con la economía, ahí cabeza a cabeza, ¿no? Y muchas veces pasando al primer lugar el tema de la lucha contra el crimen y el criminal. Así que si se concreta, porque por ahora no es oficial, solamente fue el ofrecimiento, si se concreta la designación en este cargo, poder aportar lo mío a semejante tarea. Además está decir que es incuestionable tu experiencia en la parte judicial, y hemos hablado muchas veces, y también es cierto que vos fuiste muy crítico muchas veces con la parte política, con el Poder Ejecutivo de la provincia y demás. Ahora vas a formar parte del Poder Ejecutivo. Obviamente no es que todo lo que vos decías se va, o sea, obviamente hay pasos previos y demás, pero digo, ahora vas a ser parte, y está bueno eso, porque es como si, podés hacer mucho más que antes. ¿Eso te motiva? Sí, me motiva muchísimo. Como bien decís, hay muchísimo por hacer también. Pero si podemos empezar a cambiar algunos paradigmas, ¿no? Sobre todo paradigmas que han sido abandonados en contra de la lógica, el sentido común. No podemos confundir, por ejemplo, el criminal con la víctima.
O sea, uno puede tener ideologías dentro de lo que es el derecho penal, de lo que es la seguridad, puede tener posturas, hay opiniones, por supuesto que las hay y son todas valiosas, pero no podemos dejar o seguir confundiendo la víctima y el victimario. Y eso lamentablemente ha sucedido. Es decir desde el Estado, desde los tres poderes, porque el Poder Judicial tampoco está ajeno a esto, decir que el delincuente es la víctima del sistema. Bueno, no, la víctima en el derecho penal es el que sufre el accionar del criminal, del imputado. Esto que es elemental, que es básico, que alguien que escucha dice, pero este hombre está diciendo tonterías, cosas de elementales. Bueno, esto hoy se discute, si el delincuente es o no es una víctima, y no es una víctima. Y bueno, y después las reglas de la convivencia, tantas veces hemos hablado en la columna sobre el tema de los piquetes, sobre el tema de las protestas violentas. Nadie discute el derecho que tiene cualquier habitante de la nación a peticionar a las autoridades, a expresarse, a protestar. El derecho a la protesta existe. Lo que no puede existir es que el ejercicio de un derecho, de mi derecho, de tu derecho, pueda vulnerar el derecho de otros. Claro. O sea, mi derecho termina donde comienza el tuyo y así con el resto de la comunidad. Porque si no, por ejemplo, alguien que tiene derecho a la vivienda digna puede poner una carpa en los jardines de la Casa Rosada. Y dice, no, yo quiero vivir dignamente. Bueno, obviamente que eso no se puede. Bueno, todo esto que es elemental, que es casi de instrucción cívica cuando íbamos a la escuela, hoy está en discusión. Y bueno, aspiro, humildemente, por supuesto, yo no soy el ministro ni voy a hacerlo, pero aspiro a que esto pueda concretarse en políticas de Estado. Creo que Patricia Bullrich tiene no solamente la sobrada experiencia, porque ya fue ministro y fue exitosa, sino que tiene la decisión y espero que le apoye el presidente. Yo supongo que si ella aceptó su nominación como ministro es porque tiene el apoyo del presidente Milei. Y bueno, en eso estoy, en ese tren, para acompañarla, para ayudarla y para aportar la experiencia. Sin falsas modestias, la experiencia la tengo, son 35 años en el Poder Judicial, conocimientos, bueno, los abogados sabemos más o menos todo lo mismo, ¿no? Salvo los abogados de élite que están en un nivel superlativo, que no es mi caso, pero sí, la experiencia la tengo y bueno, y quiero seguir ofreciéndola a quien pueda serle útil. Qué lindo. Bueno, entonces va a estar la ministra Patricia, algunos secretarios que no sé cuántos, y después ya estaría las subsecretarías, que son varias. ¿Cuál de todas te gustaría? ¿Tenés algún tipo de idea de cuál va a ser tu función? ¿Te gustaría estar vinculado a qué cosa? Bueno, no, todavía no, porque no está decidido. Yo quiero aportar en materia de seguridad ciudadana, en materia de justicia penal. Esto no es el Ministerio de Justicia, pero sí vamos a tener relación directa con los jueces y fiscales penales de todo el país, en materia penitenciaria, es decir, todo lo que he trabajado en todos estos años como fiscal y como integrante del Ministerio Público, ¿verdad? Ya sea en la relación con las fuerzas federales, con los uniformados, en la investigación, hay mucho por hacer en la investigación, en la inteligencia criminal también, hay mucho por hacer en materia de inteligencia criminal como herramienta fundamental para la prevención. Yo creo que Patricia Bullrich le va a dar un papel preponderante al área de inteligencia criminal, no la inteligencia de la AFI, ¿no? La inteligencia del Ejecutivo a nivel global, sino la inteligencia exclusivamente criminal, el adelantarse al accionar criminal, sobre todo en lo que es crimen organizado, en lo que es narcotráfico, en lo que es trata de personas, en lo que es contrabando, en lo que es terrorismo. En eso, si no hay inteligencia criminal, no hay prevención posible. Ahí no alcanzan, es decir, poner policías en las calles. Vos fuiste muy crítico de la eliminación de la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario de la provincia, ¿recordás? Sí, eso fue tal vez una de las peores medidas que tomó el gobernador Kicillof en materia del sistema penal, porque ¿dónde, sino en la cárcel, hay mayor información criminal? O sea, el servicio de inteligencia penitenciario es tal vez el servicio de inteligencia más importante del país, no solamente el provincial, sino el federal y de todas las demás provincias, porque ahí está toda la información. De hecho, hemos tenido lamentables ejemplos de criminales que desde la cárcel, con la provisión que tienen ahora de celulares, han manejado el crimen desde las celdas. Sí. O de los patios. Es decir, esto se elimina o se neutraliza con inteligencia criminal. Inteligencia criminal no es andar espiando al político rival, al periodista, al estudiante o al sindicalista. La inteligencia criminal es justamente el análisis de la información por profesionales
y realmente prestigiosos que tenemos, porque fueron egresados de la Escuela Nacional de Inteligencia, de las escuelas de inteligencia de las distintas fuerzas federales, personas que se han formado con otras instituciones a nivel internacional y que lamentablemente han bastardeado su sapiencia, su experiencia y su praxis para convertirse en chusma de peluquería, ¿no? En informar a los gobernantes o a los políticos qué está haciendo el rival para después extorsionarlo. Eso no tiene Seguro. nada que ver con la inteligencia, eso es un espionaje, ya te digo, de barrio, que no nos sirve absolutamente para nada. Uno lo puede, no sé si te acordás cuando estaban eh, Jorge Porcel y Jorge Luz, A ver. Toti Porota, Sí, ¿cómo que no? que eran la chusma del barrio, Sí, sí. bueno, que era, obviamente era una parodia, ¿no? Ujú. De esas personas que se la pasan con la escoba en la mano espiando a ver qué hace la vecina o el vecino. Bueno, eso es lo que ha transformado, lamentablemente, a gran parte de la inteligencia, cuando en realidad es una herramienta, pero yo diría más que fundamental, cardinal, para adelantarse al accionar criminal. Sobre todo, reitero, el crimen organizado, ¿no? No el improvisado, no el amateur, no el motochorro, salvo que el motochorro esté comandado por una persona o un grupo de personas que los organice de tal forma. Pero no me refiero a ese delito, que lamentablemente también hay que hacer mucho, sino al otro, al Claro. delito, al crimen organizado, a la industria criminal. Y el ejemplo de manual de esto es el narcotráfico, ¿no? No solamente está la venta del tóxico, de la droga, sino que atrás hay toda una superestructura para el lavado de los activos, hay abogados, hay contadores, hay gente que se dedica a lavar justamente Ujú. las ganancias espurias para después blanquear ese dinero. En fin, hay mucho por hacer y bueno, ojalá que esté en alguno de esos lugares donde decida la señora ministro y bueno, poder aportar lo mío. Seguramente que sí. Y mientras hablabas, obviamente pensé en muchas situaciones, pero no puedo obviar lo que está pasando en Rosario de los últimos tiempos. Ahí hay Sí. mucha tarea por hacer. Hay muchísimo por hacer, ese es un tema, sobre todo lo que tenga relacionado con la hidrovía, es una situación muy compleja, muy delicada, que no se repite en otros lugares del país, justamente por la geopolítica del lugar, por la física del lugar, ¿no? Por lo que es la Ujú. hidrovía, y en eso va a haber que trabajar muchísimo con las fuerzas federales. Y tal vez, si el presidente así lo decide y los ministros del área también, con alguna participación de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Marina, la Marina de Guerra, o sea, la Sí. Armada, no operativamente, pero sí en cuanto a la logística, ¿no? Y de hecho la logística de la Armada se está utilizando en nuestros mares del sur para el tema de la pesca ilegal. Es Sí. decir, no están haciendo tareas policiales que corresponden a la prefectura, pero sí están apoyando logísticamente con sus embarcaciones. Así que creo que hay que revisar el tema de la participación de las Fuerzas Armadas, no te digo como policías, pero sí en cuanto a la logística y al sostén operativo, porque en definitiva el crimen organizado es fundamentalmente transnacional, el narcotráfico es transnacional, el terrorismo ni hablar, lo estamos viendo lamentablemente con los sucesos en la Franja de Gaza. Lo mismo la trata de personas, vemos lamentablemente cómo hay personas que traen del extranjero engañadas o las traen directamente secuestradas para no solamente para explotación sexual, sino también para explotación laboral, para explotación agrícola. Es decir, hay muchas facetas del delito organizado en donde hay que cambiar un poco el paradigma de las Fuerzas Armadas, ya pensando que va a haber un ataque de país a país, ¿no? Cuando lamentablemente las Ujú. cosas son diferentes. Ahora hay un ataque a lo mejor informático y el nudo de la cuestión se está desarrollando en el otro extremo del mundo, y lo mismo el terrorismo y bueno, el narcotráfico, ¿no? Como Sí, ejemplo. sí, sí. Sí, nosotros en Sala hablamos habitualmente con Jorge Luis Vidal, que es un especialista en Con narcotráfico, Jorge, claro, sí, un sí. gran amigo, y hablamos mucho de lo que pasa en Rosario, así que ojalá que se pueda hacer algo. Marcelo, hoy se confirmó que el ministro Berni va a dejar de serlo a partir de mañana y va a seguir su segundo, Javier Alonso. ¿Cómo me imaginas esa relación Nación-Alonso en este momento? Bullrich-Kisilov. Bueno, tiene que ser de una vez y para siempre las ideologías y las peleas políticas que existen van a seguir existiendo y hasta es saludable que sigan existiendo, siempre en el marco de la racionalidad, cedan frente a problemas que son comunes, porque el homicidio, el robo, la violación y todos los delitos del Código Penal no tienen bandera política y no tienen ideología. Los muertos no son ni de derecha ni de izquierda, son muertos.
y las personas que sufren el narcotráfico y toda su maraña delictiva tampoco tiene ideología. Así que es de esperar que podamos trabajar en conjunto con el nuevo ministro y con todo su gabinete y bueno, que podamos tener ideas comunes. Obviamente que puede haber facetas o opiniones diferentes en cómo actuar. Bueno, se respetarán las jurisdicciones, pero no podemos no trabajar en conjunto, no podemos comandar políticamente a nuestra fuerza de seguridad con ideas absolutamente contrapuestas, porque llega en algún momento donde un patrullero de la provincia de Buenos Aires viene en persecución por la autopista Buenos Aires-La Plata y Sí. cuando llega al puente del Riachuelo no es como en las películas norteamericanas que termina el condado, los duques de Hazard. Sí, sí, sí. No, tenemos que trabajar en conjunto, haber protocolos comunes y colaboración, por supuesto. Las fuerzas federales también están diseminadas por todo el territorio nacional, o sea que es imperativo tener un buen diálogo, un buen entendimiento y fundamentalmente racionalidad. Bueno, estamos hablando con Marcelo Romero, ex fiscal de La Plata, del año 98 al 2023. Sí. Muy reconocido por estar en casos muy famosos, del caso de Miguel Bru, hasta incluso la salidera que fue víctima Carolina Píparo, bueno, y hay un montón de casos donde estuviste involucrado. La verdad que ha sido un placer tenerte este último semestre. Ojalá que el año que viene sigamos. Te deseo lo mejor en esta nueva función y es bueno que formes parte del Poder Ejecutivo a nivel nacional. Creo que es una buena manera de todo lo que uno dice, tratar de imponer o de dar tu experiencia en situaciones que se pueden cambiar. Gracias, Guillermo. Bueno, ya que tenés estas palabras elogiosas para conmigo, te las agradezco. Le quiero hacer saber a la audiencia que nos está escuchando que cuando me entrevistaste, uno de mis últimos días como fiscal, te manifesté que quería hacer periodismo judicial y Sí. no dudaste en ofrecerme este espacio. Para mí es un gran honor estar contigo y con Sebastián. Y bueno, espero haber cumplido las expectativas de ustedes en el aire y sí, ojalá que sigamos y que podamos transmitirle a toda la audiencia, bueno, las inquietudes, las dudas, los comentarios que nos puedan preguntar y llevar un poco también la tranquilidad de que hay muchísima gente que está trabajando tanto en seguridad penal, en materia de justicia penal, digo, y en materia penitenciaria para hacer de la Argentina un país un poquito mejor. Gracias Marcelo, muy amable. Gracias a vos, hasta pronto. Pasó por sala de situación Marcelo Romero, ex fiscal de La Plata, que estuvo acompañándonos en este último semestre y esta semana va a asumir como subsecretario en el Ministerio de Seguridad que va a asumir Patricia Bullrich.